Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Uribe y hoy voy a hacer un video sobre tipos de inducción. Es más que todo para recordar pequeños conceptos básicos sobre biología molecular nos va a ayudar a entender los mecanismos para que una célula o las células puedan interactuar entre ellas. Bueno, comenzando en los tipos de inducción. Primeramente sabemos que el cuerpo humano está compuesto por millones de células, y para que estas células tengan un buen funcionamiento en nuestro organismo, requieren de una comunicación intercelular, y para dar esta comunicación entre las células tiene que haber una célula que produzca un estímulo y una otra célula que reciba ese estímulo. Entonces, para eso vamos a graficar una célula y otra célula. A la primera célula que va a producir el estímulo le vamos a llamar célula inductora, y a la célula que va a recibir el estímulo de la célula inductora se la va a denominar célula inducida. Esta célula inducida va a producir un efecto cualquiera que sea, de acuerdo a la sustancia o el producto que produzca esta célula inductora. Esta célula inductora va a producir un estímulo. Este estímulo lo vamos a llamar o lo vamos a denominar sustancia inductora, o más conocido, y se le conoce también como ligando. Este ligando va a producir diferentes estímulos, diferentes reacciones hacia la célula inducida. Al definir bien esto, debemos entender también de que la célula inductora no solamente va a producir una sustancia para modificar a la célula inducida, sino que también esta célula inducida, que también se llama célula blanco, van a producir un mecanismo de que la célula inductora produce estimula a la célula inducida, y esta célula inducida se convertirá en una nueva, o se convertirá en una célula inductora para otra célula inducida. O sea, es como una cascada. De aquí puede venir otra célula que se le va a llamar célula inducida en otro momento de una comunicación intercelular, y este ya pasaría a llamarse no célula inducida, sino célula inductora, y también va a producir su ligando. Entonces, aclarado eso, creo que es los conceptos básicos sobre qué es la inducción. Ahora, en cuanto a los tipos de inducción, tenemos principalmente a la inducción que es de tipo endocrina. Esta inducción endocrina van a haber dos células, igual una célula inductora y una célula inducida. En este caso, el mecanismo por el cual la sustancia inductora o el ligando producido por esta célula inductora, su mecanismo para que llegue aquí es por la vía sanguínea, o en vía de la sangre, claro, vía sanguínea. Es por eso que se le llama endocrina. Un claro ejemplo de esto son las hormonas,
que necesitan de un medio que como la sangre para poder llegar a su célula inducida, o también se le denomina célula blanco. Otro tipo de inducción está la inducción paracrina. En cuanto a la inducción paracrina, también tenemos a dos células, pero en cambio a la inducción endocrina, la inducción paracrina, las distancias de las células va a ser una distancia muy corta. Por ejemplo, pueden estar en el mismo tejido, pueden compartir el mismo líquido extracelular. ¿Qué quiere decir? De que en cambio a la endocrina no necesariamente están en el mismo tejido, pero sí pueden compartir un mismo sistema de irrigación para que la célula inductora con su sustancia ligando vaya a la célula inducida y produzca el efecto que se quiera producir. ¿Cómo podríamos identificarlo? Porque la distancia entre ambas células es una distancia corta. Por ejemplo, las células pueden estar en el mismo líquido extracelular, o también pueden estar en el líquido intersticial, en el mismo líquido intersticial. Un claro ejemplo de las inducciones paracrinas son las sinapsis nerviosas. Sinapsis nerviosas. Otro ejemplo también están las respuestas inmunológicas. Que también estas respuestas inmunológicas se van a ver en la siguiente inducción, que es la inducción autocrina. Ahora, como ya lo mencioné, está la otra inducción, que es la autocrina. Esta inducción autocrina, como su propio nombre lo dice, es auto, o sea, hay una sola célula quien va a cumplir la función de producir, liberar y que ingrese el mismo ligando producido por ella. Entonces diremos que la célula inductora es igual a la célula inducida. Como lo mencioné aquí, un claro ejemplo están las respuestas inmunológicas, igual que aquí. ¿Esto por qué? Respuestas inmunológicas. ¿Esto por qué? Porque el ligando va a salir y va a volver a ingresar a la misma célula para que se produzca el efecto que se quiere desear. Pero también este ligando que ha salido y que ha ingresado no solamente va a ingresar a la misma célula, sino a las células que están a su alrededor en el mismo líquido extracelular, también van a producir un efecto, o sea, una autocrina. O sea, una célula va a ser autocrina propiamente dicha y va a ser paracrina, porque también va a generar un efecto hacia las demás células contiguas. También en este tipo de inducciones autocrinas están las de tipo, y el último tipo de inducción
no tiene un nombre fijo, pero vamos a llamarla inducción, célula inductora, célula inducida. ¿Esto qué quiere decir? Igual como en las dos primeras, vamos a tener dos células, una célula inductora y otra célula inducida. Igual, la célula inductora va a producir su ligando y la célula inducida va a tener el receptor para ese ligando. En este caso, la célula inductora no va a soltar su ligando hasta que esté junta o estén bien apegadas a la célula inducida. Esto quiere decir de que la célula inductora va a buscar a la célula inducida, tiene que buscarla hasta que la encuentre y estén pegadas el receptor y el ligando. Y es así donde, al ya estar juntas, estar unidas, por decirlo así, estar bien juntas, el ligando de la célula inductora va a soltar hacia el receptor de la célula inducida, y es ahí donde se va a producir la comunicación intercelular. Un ejemplo de esta inducción es la fecundación. También están las respuestas inmunológicas, como en las dos anteriores. Y también está la reparación de tejidos. Para terminar, vamos a explicar un pequeño concepto sobre cómo pueden actuar uno o más ligandos en diferentes tipos de células. Por ejemplo, yo tengo un ligando tipo triángulo. Es compatible con el receptor de la célula tipo A y tipo B. Es compatible, o sea, su receptor va a actuar. Entonces va a producir una respuesta de tipo triangulito A. Como también es compatible con el receptor de la célula tipo B, va a producir una respuesta tipo B. Pero ambas estas son totalmente diferentes. O sea, las respuestas son totalmente diferentes al yo tener solamente un tipo ligando. Pero si yo tengo dos o más ligandos, por ejemplo, yo tengo el ligando tipo circulito, el ligando tipo triangulito y el triángulo tipo rectangulito. ¿Qué esto me va a dar? De que en una sola célula yo tengo mi receptor, y este receptor va a aceptar al ligando tipo círculo, al ligando tipo cuadradito y al ligando tipo rectángulo, y este va a generar una misma respuesta. O sea, para dos o más ligandos para una misma célula va a generar una sola respuesta, una respuesta única. Bueno, eso es todo.